Buen día. Disculpen la voz porque anoche he tenido que hablar también a altas horas, cerquita de acá en Ensenada, que es una localidad en la cual yo tuve la oportunidad de militar hace unos años, entonces tengo la voz un poquitito cargadita hoy. Decía que les doy los buenos días, estamos contentos de que ustedes estén acá. Para nosotros es un honor también estar junto con el Foro Politics organizando este evento que es futuro. Como verán, yo no estoy para hablar de futuro, estoy más para hablar de pasado que de futuro, porque ya tengo varios años, bastantes años en la política. Entonces yo me preguntaba de qué puedo hablar para hacer una introducción, una entrada. Y yo me voy a permitir hacer una reflexión que me surgió ahora, ¿no? Historia de los partidos políticos, pero la historia de los partidos políticos en 2 minutos y medio, vamos a hacerlo en 3 minutos. Los primeros partidos políticos que hubo en la Argentina en el siglo XIX fueron unitarios y federales. Nos llenaron de guerras civiles, vamos a hacerlo más entretenido esto, ¿no? Hasta que sobre mediados de 1830, 1840, aparecen 2 partidos en la Argentina, el Partido Autonomista y el Partido Nacional, que se alterna, hay una alternancia de gobiernos entre ambos partidos. Posteriormente, en épocas de Sarmiento, en la presidencia de Sarmiento, es cuando se mezclan las gotitas y de ahí el color que tiene nuestra casa de gobierno. El Partido Autonomista era un partido colorado, y el Partido Nacional era el Partido Blanco, de la misma forma que es allá en Uruguay, del otro lado del río. Y ahí se forma el color rosado de la Casa Rosada cuando se forma el Partido Autonomista Nacional. ¿Cuándo empieza a girar esta rueda? ¿Cuándo empieza a tomar dinámica la política en función de los partidos políticos? Recién a partir del año 1890. Las nuevas ideas progresistas, el capital de trabajo, las ideas plasmadas en la realidad de gobiernos liberales y la contra de esos gobiernos liberales, aquellos que tenían que hacer un honor de lo que era el trabajo y lo que era el trabajador, cuando se empieza a tomar conciencia de la importancia que tiene el trabajador en los procesos industriales. Decía entonces que en 1890, en la década de 1890, surge la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. Curiosamente son 2 partidos que han generado defectos genéticos, porque mi mamá era de la Unión Cívica Radical y mi papá socialista, era un peronista acérrimo que no tiene nada que ver con ninguno de los dos. Pero es así, en esa época nacen estos 2 partidos. 2 partidos que son de fundamental importancia dentro de la vida política de Argentina. Y yo me voy a tomar un instante para, en honor a mi madre, hacer un reconocimiento. Me viene a la cabeza ahora, por eso lo digo, que yo, como ustedes verán, tengo tantos papeles por hablar que... Reconocimiento a una persona que fue una militante extraordinaria, con una vocación democrática y un sentido de la política que mucha gente ha perdido hoy, y que fue una dirigente radical que murió hace un par de días a los 99 años, que era doña Florentina Gómez Miranda. La menciono porque era muy amiga de mi madre, fueron las 2 primeras concejales mujeres que hubo en la capital federal, mi madre María Angélica Gallego y ella, doña Florentina Gómez Miranda. Entonces, para ella mi recuerdo, sabiendo que fue una mujer importante dentro de lo que es la política argentina. Vayamos adelante con los partidos. En la década del 40 aparece el justicialismo, un partido que recoge ideas sobre las libertades democráticas y el concepto del trabajo y el concepto de los trabajadores que tenían tanto los radicales como los socialistas. En esa época se empieza a generar una suerte de bipartidismo entre los radicales y el Partido Justicialista. En realidad había 3 partidos. Estaba el radical, estaba el justicialista y estaba el partido de los partidos que nos partieron, los militares, porque cada vez que o uno u otro nos cortaban la cabeza siempre. Así que la alternancia fue entre 2 partidos y unos muchachos que también querían jugar, no precisamente a la política. Así estuvimos viviendo y
así se fueron generando internamente los reglamentos o códigos de actuación o procedimientos de actuación de los partidos políticos. Los partidos políticos, en esencia, no tardé más de 3 minutos en hacer toda la historia. Los partidos políticos, en esencia, son sociedades de tipo cerrado. Se fundamentan sobre bases que son filosóficas y doctrinarias. Las bases filosóficas hacen que aquellos que dirigen los partidos, que generalmente son los militantes que llegan a la dirigencia de los partidos, trabajen sobre doctrina, el adoctrinamiento, la capacitación, los jóvenes que son los nuevos militantes y los adherentes de los partidos. Y son ellos los encargados, y ahora vamos al tema, que después con muchísima más autoridad van a tocar los que saben, tema por supuesto del cual yo no soy un corno, que es todo este tema del 2.0, ciberactivismo y todo eso. Entonces, estas sociedades cerradas, lo que yo les decía, tenían una forma de hacer política que abrían exclusivamente cuando era necesario captar votos. Por supuesto que un partido quiere, el militante de un partido quiere convencer a través de sus ideas, apoyados en sus bases filosóficas y doctrinales, a la gente. Esto va cambiando, porque las necesidades de la ciudadanía son dinámicas. Esas necesidades de la ciudadanía, sumadas a las bases filosóficas y doctrinales de los partidos, conforman las plataformas. Normalmente o generalmente las bases no cambian, las bases doctrinales y filosóficas no cambian, sí cambian las plataformas. Y volvemos a los partidos. Hablamos de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista. En el año 89, curiosamente, cuando se empiezan a desplegar las redes sociales, se genera un fenómeno en Argentina, un fenómeno dinámico, un fenómeno político dinámico, que es la aparición, resurgimiento de un montón de nuevos partidos con bases filosóficas que se asemejaban a los dos partidos tradicionales, pero tenían su impronta propia, valga la redundancia. Y es así que aparece el ARI, el FREPASO, el GEN, la Coalición Cívica y tantos más. Esa dinámica política, esa dinámica de pensamiento, esa dinámica de generación de ideas, también viene como consecuencia de la explosión, de la generación. Nosotros hablamos, teníamos Centro de Información y Comunicaciones antiguamente, que eran los SICs. Hoy hablamos de tecnología de información y comunicaciones, que es un término que ustedes manejan muchísimo mejor de lo que yo puedo manejar. Esa velocidad en la información, esa generación de información, esa necesidad de información hace que estos partidos políticos formen su plataforma en forma dinámica, tomando fundamentalmente las necesidades de la gente, las necesidades de sus simpatizantes, lo que le informan sus militantes para construir sus plataformas. Y así es. Y entonces viene esta revolución, de la cual ustedes lo tienen que haber leído, porque fue uno de los principales filósofos asesores de las redes sociales, que es Tim O'Reilly. Esto es en el año 75, a partir del año 75-85, con una explosión más grande en el 90, cuando el tipo tiene muchísima más capacidad. Los políticos hoy, todos los políticos tienen su blog. Yo no sé cómo se hace, la verdad que me encantaría aprender algún día, pero realmente no lo tengo. E informan y tratan de trasladar su pensamiento, su ideología, su plataforma a título individual hacia la población. Lo que antes hacíamos con panfletos, con esquineros, con afiches, hoy se hace de otra forma. Y es tremenda la importancia que tiene la comunicación multidireccional dentro de lo que son el esquema de los partidos políticos. El sueño sería entonces que en el futuro próximo los partidos políticos sean cada vez más permeables a la información que vía digital les ingresa para conformar así sus plataformas. Sin duda sería mucho más dinámico el proceso de transferencia hacia los ciudadanos. Y la militancia como tal, y estoy haciendo política ficción, sin duda va a cambiar. El militante tradicional sin duda va a dejar paso al cibermilitante, aquel que con sus ideas, sus proyectos se convence y convence a las autoridades de su partido de que tiene que generar un cambio y una transformación. Y ese, entiendo, debe ser el espíritu de lo que es, esto se llama partidos abiertos para gobiernos abiertos, y quizás el título
debiera ser al revés. Nosotros, gobierno, debemos instar que quede claro que no estoy haciendo proselitismo político, estamos en veda electoral. Cualquiera sea el gobierno, nosotros debemos instar a permeabilizar esa comunicación, hacer de esa comunicación el eje central de las actividades que constituyen la plataforma de los partidos políticos. La información que recibimos es la que tiene que servir para conformar esta suerte de almacenamiento de datos para dar como resultado una plataforma adecuada a la mayor cantidad de gente, que el partido político satisfaga la mayor cantidad de expectativas de los ciudadanos para los cuales tienen que trabajar, porque gracias a ellos existen. Entonces vuelvo a decir, va a ser muy importante el cibermilitante, va a ser muy importante aquel que se integre, va a ser muy importante la apertura, como decía yo, el gobierno abierto para generar partidos abiertos, la capacidad de escucha de los partidos que tradicionalmente habían sido sociedades cerradas, y el nuevo futuro, el futuro enorme que se abre, que ya está abierto y cada vez con mayor entramado en redes sociales, que le da una expectativa global a todo el mundo de cambiar la forma de hacer política. No esperen mucho más de mí, el que tiene la neurona hiperkinética viene mañana a hablar, no soy yo, así que yo les agradezco el respetuoso silencio y nada más, no tengo mucho más para decir. Muchísimas gracias a todos.